Buenas noches, jóvenes de Derecho Laboral y Comercial. Estamos ya en la 7ª sesión. Ya dentro de 8 días tendríamos el examen final. Vamos a dar inicio. Entonces, hoy terminamos el módulo de la página 45 a la 62. Vamos a hacer el panel. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué estudiantes empiezan? Un momentico. Muy bien. Entonces empieza Andrea Bernal. Se prepara Yuri Vanessa. Dale, Andrea. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, entonces el tema que nos corresponde hablar ahorita, profe, yo le quedo viendo las diapositivas. La verdad, se me dificultó un poco hacerlas, pero preparé el tema. Dale. El tema que nos corresponde ahorita es hablar de clasificación de las empresas. Ay, profe, no. es que estoy pálida, vea. No importa. No. Eso es lo de menos. Dale. No. Bueno, entonces nos corresponde hablar sobre el tema de clasificación de las empresas, ¿verdad? Entonces, para hablar de las empresas, hablemos de una pequeña como introducción sobre el término de empresa. Entonces, decimos que empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración de bienes o para una prestación de un servicio. Entonces tenemos que las empresas se clasifican en dos tipos. Las empresas se pueden clasificar según su patrimonio y según su actividad económica. Entonces, según su patrimonio, tenemos que las empresas se clasifican en microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Para poder que se clasifiquen, ellas tienen que cumplir con un parámetro. Los parámetros para que una empresa sea microempresa es que el personal no debe superar los 10 trabajadores y que los activos sean inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes. Para que una empresa sea considerada como pequeña empresa, tiene que tener de 11 a 50 trabajadores y el total de activos debe ser entre 500, 1.000 y 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Para que sea considerada mediana empresa, tiene su planta de personal debe ser entre 51 a 200 trabajadores y sus activos deben ser entre 500, 5.000 un peso y 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Y la última es la gran empresa, que ya es todas las empresas que superen los parámetros nombrados anteriormente. Tenemos que se clasifican según su actividad. Pueden ser industriales o como normalmente se llama, que son primarias, secundarias y terciarias. Aquí les vamos a llamar industriales, que son las que tienen como principal actividad económica la producción de bienes mediante la transformación, producción de bienes mediante la transformación de materias primas. Estas a su vez se clasifican en extractivas y manufactureras. Las extractivas son las que extraen o explotan el recurso natural, y las manufactureras son las que convierten ese recurso natural en un producto ya terminado. Luego tenemos las comerciales, que son las intermediarias entre un productor y un consumidor final, que tiene como función la compra y venta de productos terminados. Y tenemos las de servicios, que son las que prestan un servicio, no venden un bien, sino que prestan un servicio, como los transportes, la salud, el turismo. Luego tenemos que la clasificación de las sociedades comerciales. Entonces dice que una sociedad comercial es una persona jurídica que nace de un contrato entre una persona natural o jurídica donde se comprometen a realizar aportes en dinero o labor para realizar una actividad que genere utilidades y que luego sea repartidas entre los socios. Tenemos que la clasificación de las sociedades comerciales pueden ser de personas o sociedades de capital. Entonces, espérenme, profe. Tenemos que las sociedades de personas, lo que más importa acá, de quienes la conforman, es como la calidad de sus valores éticos, morales e intelectuales, más que el valor aportado, y que generalmente son creadas por familias cercanas, entre las que se conocen son
las sociedades colectivas, sociedades comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y la empresa unipersonal, que no es considerada como una sociedad, pero pues que está aquí dentro de la clasificación. Y tenemos las Perdón, ¿qué dijiste? ¿Que no es qué? dice que las empresas unipersonales no es considerada una sociedad. No, Porque al contrario. Las empresas unipersonales, o sea, las EU, son catalogadas como personas jurídicas. Claro. pero decías que más que una sociedad era una empresa. No, por eso, venga. Lo que pasa es que ya las EU ya no están porque ya entraron las SAS. Y yo con las SAS, un solo socio puede tener una SAS. O sea, tumbó la EU, pero la EU, empresa unipersonal, se toma como una sociedad. Así sea una sola persona, ¿listo? Sí, un solo socio. Ajá. Exacto, pero se toma como si fuera una responsabilidad limitada. Bueno. Seguimos con las sociedades de capital, que es aquí lo que importa son los aportes económicos que hagan cada socio. Digamos, cada socio accionista es valorado por su aporte capital y el objetivo de la sociedad es generar rendimientos. Se encuentran la sociedad anónima, comandita por acciones, simplificada y sociedades de economía mixta. Pues, profe, yo no entré a detallar cada sociedad, no sé si la detallo o dejo para que otra compañera de pronto los detalle. Véalo allí para que otro participe en eso, ¿listo? Si nadie me habla, pues ahí entra otra vez. Listo, vale. Y ya. Bueno, listo. Vale. Muy bien. Churi, Vanessa, se prepara Gisela y Mónica Saavedra. Listo, profe. Ahí se ve, profe. ¿Ya? Listo. Clasificación de las empresas y los empresarios. Concepto. La empresa es un patrimonio autónomo distinto del patrimonio del empresario, definido por su finalidad. Tiene una administración propia, un nombre, una representación y una capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. El empresario es aquella persona que se encarga de la dirección y gestión de una compañía, negocio o industria. Su finalidad es la obtención de beneficios económicos. Es el propietario o directivo de una empresa. Clasificación de las empresas según el patrimonio. Este criterio distingue empresas de 4 categorías: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Además, se suele hablar de las pymes. Son las que se agrupan en micro, pequeñas y medianas, y también de las multinacionales como empresas especialmente grandes. En Colombia, según la ley para la micro, pequeña y mediana empresa, ley 550, las pymes se clasifican así. Microempresa. Son entidades que cuentan con un personal no superior a 10 trabajadores y con activos totalmente inferiores a 500 un salario mínimo. La pequeña empresa son aquellas que tienen entre 11 a 50 trabajadores y sus activos totales son mayores a 101 salarios mínimos legales vigentes y menores a 5.001 salarios mínimos vigentes. La mediana empresa es entre 51 y 200 trabajadores y sus activos totales son superiores al anterior y menores a 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Y las empresas grandes se entienden por gran empresas todas aquellas que superan los parámetros fijados entre 2000 y 900, entre el 2000 y 905 de 2004, es decir, todas aquellas que superan los anteriores topes. Profe, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Al principio estaba como una interferencia, pero va bien. Ah, listo, profe.
En el siguiente cuadro quedan recogidas las principales ventajas y inconvenientes o desventajas de las pymes. Las ventajas: por su proximidad y relación directa con el cliente, disfrutan de una posición privilegiada en los mercados locales. Pueden actuar como auxiliares de las grandes empresas en la producción industrial, lo que es fábrica de componentes, de piezas, entre otras, o en la distribución de servicios. Se encuentran en mejor posición para la adaptación de productos y técnicas a las necesidades gracias a su capacidad inventiva o creativa. Posibilidad de cambiar de actividad en poco espacio de tiempo, pues las estructuras productivas y laborales son flexibles. En la parte de inconvenientes tenemos 3. Precios más elevados al no poder aprovecharse de las economías a escalas de las grandes empresas. Por lo general, carecen de potencial financiero suficiente, teniendo mayor dificultad para acceder a préstamos y créditos bancarios y a otras oportunidades de financiación como la bolsa, la emisión de obligaciones, entre otras. Y no tienen control sobre el conjunto de sus proveedores y clientes, perdiendo la posibilidad de imponer condiciones que les permitan disfrutar de una posición ventajosa. En una economía de mercado global, la principal amenaza para la pyme son las grandes multinacionales que, dado su gran político y social, pueden dictar las normas de funcionamiento del sector e impedir la entrada de las pymes o provocar su salida. Clasificación de las empresas según su actividad. Atendiendo a ese criterio, surgen 3 clases de empresas: las primarias, secundarias y terciarias, o también llamadas las comerciales, industriales y de servicios. Dentro de cada una de estos 3 sectores pueden establecerse distintas clasificaciones dependiendo del nivel de desagregación que se utilice. En las empresas primarias, son aquellas empresas cuyo material prima principal es una parte de la naturaleza y cuyo proceso de producción consiste en fomentar el desarrollo natural de este elemento para comercializarlo. Pertenecen a este sector las empresas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Segundo, secundarias o industriales. Son aquellas empresas que aplican procesos técnicos de transformación a las materias primas para obtener productos, dependiendo de la materia prima a transformar. Se clasifican en distintas ramas o subsectores de actividad: alimentación, productos de metal, naval, automovilística, entre otros. Y por tercero tenemos las empresas terciarias o de servicio, que son conjunto de empresas cuya función fundamental es la presentación de un servicio. Se caracteriza porque no realizan labores técnicas de transformación. Se incluyen en esta clase de sectores como la banca, la enseñanza, los servicios profesionales, la hostelería, el transporte, entre otros. Clasificación de los empresarios. Existen 2 tipos de empresarios: el individual y el empresario social. Empresario individual es una persona física que realiza de forma personal directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, de o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Número de socios, solo 1. La responsabilidad es limitada. El capital, no existe mínimo legal. En la parte fiscal, pues rendimientos por actividades económicas. ¿Qué le pasó? Se me trabó. Ya, profe. Entre las características: control total de la empresa por parte del propietario que dirige su gestión. Número de socios, responsabilidad capital fiscal limitada y no existe mínimo legal. La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la de su titular, quien responde personalmente de todas las obligaciones que contraiga la empresa. No existe ¿Usted diferenciación está entre el moviendo las patrimonio. diapositivas? No están moviendo. Está en la parte de características, profe. No, se cogen ventajas, inconvenientes.
Ay, profe. Ahí ya. Nada. Tienes que minimizarla. Te salió. ¿Se salió? Nada. Bueno, siga entonces. Gisela, mientras entra en línea otra vez. Dale, Gisela. Hola, buenas noches. Sameo la diapositiva. Sí. Listo. Voy a hablar sobre la clasificación de las empresas. Un significado de empresa es que es una actividad organizada por el comerciante para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Estas mismas pueden tener varios establecimientos de comercio. Y otro significado que encontré que es que una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. La clasificación de las empresas está según su patrimonio y según su actividad. Según su patrimonio tenemos las microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Y según su actividad tenemos industriales, comerciales y de servicios. Según su patrimonio, según la ley 590 del 2000 y la 905 del 2004, estableció que se entiende por microempresa, son las que están conformadas por, digamos, familias que no son más de 10 empleados y que sus activos fijos sean más de 500 salarios mínimos vigentes sin incluir el hogar. La pequeña empresa es aquella que está conformada desde 11 hasta 50 empleados y sus activos es de 500 a 5.000 salarios mínimos. La mediana empresa está desde 51 a 200 empleados y sus activos pueden llegar a ser de 5.001 a 30.000 salarios mínimos. Y la empresa, gran empresa, la que cumple todos los topes, es decir, que tiene más de 30.000 salarios mínimos y más de 200 empleados. Por su actividad, tenemos las industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación o extracción de materias primas. Y se pueden clasificar en extractivas cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, sean renovables o no renovables, como las pesqueras, maderas, minerías y petroleras. Y las manufactureras, que son las empresas que transforman la materia prima
en productos terminados y pueden ser de dos tipos. Empresas que producen bienes de consumo final, que son las que producen bienes para satisfacer directamente las necesidades del consumidor, como alimentos, prendas de vestir, aparatos, accesorios, y empresas que producen bienes de producción que estas satisfacen la demanda de las industrias. De bienes de consumo final, ejemplo, los materiales de construcción, productos químicos, maquinaria pesada. Bueno, también es una sociedad mercantil que compra bienes o extrae materias primas y los vende previa transformación. Se clasifican, como ya lo había dicho, en extractivas y manufactureras. Estas utilizan maquinarias, herramientas o tecnología en su proceso de transformación y se sitúan en zonas que facilitan la entrada y salida de productos. Están los comerciales, que son las intermediarias entre productor y consumidor. Su función primordial es la compraventa de productos terminados y se clasifican en mayoristas, que es cuando se efectúan ventas a gran escala con otras empresas y que a su vez se distribuyen el producto al consumidor. Están los minoristas o detallistas, que son las que venden el producto al menudeo o las pequeñas cantidades al consumidor. Y los comisionistas, que son los que se encargan de vender las mercancías que los productores le dan en consignación, recibiendo por una ganancia o comisión. Esta es una sociedad mercantil que se dedica, como ya lo he hecho, en comprar bienes para luego venderlos. No tiene que transformar los bienes. Pueden comercializar con materias primas, productos semiterminados o productos terminados. Pueden ser de volumen grande como mayorista o volumen pequeño minorista. Listo. Y de servicios. Como su nombre lo indica, son aquellos que prestan un servicio a la comunidad y pueden o no tener fines lucrativos, y esas son de transporte, turismo, intuición financiera, servicios públicos, entre otros. En Colombia tenemos Movistar, DirecTV, las universidades son empresas de servicios. Investigué qué son las ADS, que es un tipo de asociación empresarial conocido como sociedad de acciones simplificadas, que ofrece más flexibilidad para formar empresa. Es un vehículo jurídico para la realización de actividad empresarial según la ley 1258 del 2008, cuyos accionistas limitan la responsabilidad hasta el monto de sus aportes. 1258, se le dio en 12. Perdón, ley 1258. Listo. Una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta a sus accionistas. Y la sociedad anónima, que es una forma de organización tipo capitalista. En la denominación de la empresa deberá figurar necesariamente la expresión SA, que es la abreviatura, muy utilizada en las grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en acciones, las cuales representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Listo. Interesante cuando hablaste de las empresas industriales. Y la SAS, que puede ser de una sola persona. Muy bien, Yuri Vanessa, ¿ya está lista? ¿Ya retomar? Les recuerdo que esas diapositivas, por favor, mándenlas al grupo de WhatsApp, por favor. Dale, Yuri, para que termine. Listo, profe. Deme un segundo que el internet está como pesadito hoy. Quedamos aquí en las características.
del empresario individual. Características. Control total de la empresa. Creo que eso ya la dejé esa parte. Iba por, no existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio civil. No precisa. ¿Vane? ¿Se escucha? Sí, sí, hay un eco, pero dale. Ya me coloco los auriculares. Listo. No precisa. Los trámites se inician al comienzo de la actividad empresarial. La aportación de capital a la empresa, tanto en su calidad como en su cantidad, no tiene más límite que la voluntad del empresario. Ventajas. Es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño. Es la forma que menos gestiones y trámites ha de hacer para la realización de su actividad, puesto que no tiene que realizar ningún trámite de adquisición de la persona jurídica y puede resultar más económico, dado que no crea persona jurídica distinta del propio empresario. Los inconvenientes. La responsabilidad del empresario o empresaria es limitada. Responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad. Titular de la empresa ha de hacer frente en solitario a los gastos y a las inversiones, así como a la gestión y administración. Si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos impositivos elevados, ya que la persona física tributaria por tipos crecientes, cuanta mayor es su volumen de renta, mientras que las sociedades de reducida dimensión, menos de 8 millones, tributan al tipo del 25% sobre los primeros 120.202,41 euros de beneficio. En cuestión de los libros, si su régimen fiscal es directa y se dedica a una actividad industrial, comercial o de servicios, deberán llevar los libros oficiales del Código de Comercio, artículo 25 del Código, que deberá legalizar en el registro mercantil. Estos libros son el libro diario y el libro de inventarios y cuentas anuales. Si su régimen fiscal es de estimación directa, simplificada, deberá llevar libros fiscales sin ser necesaria la llevanza de los de comercio, cuya obligatoriedad quedará cubierta por la de aquellos. Los libros fiscales son venta e ingresos, compras y gastos y registros de bienes de inversión. Si el empresario está acogido al régimen de estimación objetiva, no está obligado a llevar libro alguno, si bien debe conservar los justificantes de sus operaciones. En el caso de que aplique deducción por amortizaciones, debe llevar un libro de bienes de inversión. Y pues finalmente tenemos el empresario social, que es una persona jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, de ser representada judicial y extrajudicialmente, y que habitualmente ejerce el comercio. Y también tenemos las sociedades comerciales, que se caracterizan por: estos socios o accionistas pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. También el número de socios, en algunos casos llamados accionistas, que se requiere para quienes desean ejecutar actos mercantiles a través de una sociedad, depende de la tipología societaria que va a constituir. Su objetivo es obtener utilidades y distribuirlas entre sí. Tanto las utilidades como las pérdidas se distribuyen a cada socio según su participación. El tipo de sociedades se constituye como jurídica, lo cual es diferente de sus dueños. Y esta persona jurídica tiene patrimonio propio, protegiendo el patrimonio personal de cada socio o accionista, aunque la norma contempla algunos casos en que desaparece dicha limitación de responsabilidad,
Por ejemplo, cuando hablamos de los socios de sociedades colectivas y gestores de las sociedades en comandita, al igual que en los casos en que la sociedad se une con el fin de defraudar la ley o en prejuicio de terceros independiente de la sociedad que se constituya. Y se constituye por escritura pública o con documento privado, dependiendo de la tipología societaria. Y ya, profe. Lo dejé ahí, pues, para que el resto de mis compañeros lo... Sí, está muy bien, está muy bien. Muy bien, baja la mano. Sigue Mónica Saavedra, Natalia Moncada, Luisa Contreras. Buenas noches. Profe, ¿allí miras? Aún no. ¿Toca que abrir la cámara para poder que se mire? No, ¿Allí? no, no está ni cargando. Ay, Dios. A ver, miremos qué pasó. Acuérdate, donde al lado del micrófono está un rectángulo con una flecha hacia arriba, ahí dice compartir el contenido, ahí y busca el archivo. Ah, ya, profe. Ahora sí. Dice las empresas. De lo que han dicho sus compañeros, ¿qué tiene algo nuevo allí? No, profe, pues básicamente sobre las empresas, su clasificación, Váyalas pasando, ajá. Micro, pequeñas, sí. según su actividad, microempresas, pequeñas empresas, gran empresa, su clasificación industriales, comerciales, servicios y financieras, la definición de industrial, de comercial, la de servicios, sería todo, profe. ¿No hablaste de las sociedades? No, hasta ahí llegué. Bueno, muy bien, Mónica. Sí, Listo, profe. así no rinde más. Listo, muy bien. Mándala al grupo de WhatsApp, porfa. Sí, Muy señor. bien. Sí, sigue entonces Natalia Moncada, Luisa Contreras, Angie Figueroa. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, ¿será que tú me puedes aceptar por otra vez las, ay, güey madre, ¿qué? Ahorita, lo que estoy desde el portátil, estaba conectada desde el celular. Ya sé. ¿Con quién hablo? Luisa Contreras. Ya te acepté. Listo, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo tengo algo parecido a lo de Denis. Bueno, la mayoría de mis compañeras. Es la clasificación de las empresas. ¿Ahí están viendo? Sí. Ajá. ¿Te leo o las voy pasando? Va mirando y ahí yo mirando. ¿Qué es la ¿Qué es la clasificación de las empresas? Se realiza. Dale. Según la actividad económica que se desarrolla, está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Importante que tengas bien claro cuál es el sector primario, secundario y terciario. Repítelo, por favor. ¿El primario cuál es? El primario dice que es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza, como agrícolas, ganaderas, pesqueras y mineras. Correcto. ¿Secundario? El secundario dice que entra en su actividad productiva a transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. Ajá. El terciario dice que son servicios y el comercio, con actividades de diversa naturaleza, como comerciales, transporte, turismo y asesoría. Muy bien, siga. Está según la forma jurídica, que es empresas individuales y empresas o sociedades. Está según su tamaño, que está la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Y está según la composición del capital. Está la empresa privada, la empresa pública, la empresa mixta y la empresa de autogestión. Y ya, eso es todo, profe. Muy bien, tampoco tocaste las sociedades. Bien. Bueno, profe. Baja la mano, Yuri, también.
Luisa Contreras, Angie Figueroa, Olga Solarte. Luisa. Qué pena, es que el internet está un poco lento. Dale, pues. Profe, para compartir pantalla, por Dale. favor. Ay, pucha. ¿Cómo hago? Es en la flechita, ¿cierto, profe? Sí, en el cuadrito al lado del micrófono, una flecha hacia arriba allí. Pero debes de tener abierto el... Ay, no me abre. Tienes que tener abierto el archivo para después compartir. Sí, está abierto, el archivo está abierto. ¿Ahí? Nada. ¿Ahí? No. Dice Usted cerrar está dos veces, ventana ¿no? y abrir ventana. Usted está dos veces, ¿no? Sí, señor, estoy desde el celular y del portátil. No es abrir ventana, es compartir. Compartir contenido. Mostrar detalles, acceder a la pantalla completa. No me da esa opción, profe. Abrir bandeja de uso compartido. Bueno, está como fallando el internet hoy. Oh, muchachos, que dentro de 8 días final, ¿no? Yo lo cuelgo, no nos conectamos, yo cuelgo el parcial y listo. Profe, ¿ahí? Ya va, ahí va llegando. Ya. Bueno, profe, yo quise hablar sobre pasos para matricularse en el registro mercantil en persona natural. Dice, pasos para matricularse en el registro mercantil. Tenemos, espérate que es que está súper lento. Dice, matrícula de personas naturales comerciantes. En 3 pasos. Son comerciantes las personas que se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantil. El artículo 10 representa el Código del Comercio. Se debe matricular ante la Cámara de Comercio todas las personas naturales que realicen de forma permanente o habitual actividades mercantiles. La matrícula mercantil es un medio de identificación y da publicidad a la condición del comerciante. En menores adultos desde los 14 años pueden regir en esta actividad mercantil. Con autorización de sus representantes legales pueden ocuparse en las actividades mercantiles en nombre propio o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de estas. Trámites para la formalización de la matrícula mercantil. Se debe diligenciar completamente y correctamente todos sus formularios. Es lo primordial. Un numerito o una letra alteraría totalmente el formulario. Son 7 pasos para que se deben presentar los documentos para la matrícula mercantil. ¿Se los leo todos, profe, o así nomás? Ah, sí. Listo. Dice que... Ay, no. Un momentico que está súper lento. Dice, al momento de presentar los documentos, hay que verificar. 5, ay, señor bendito. En 4 pasos. Haya diligenciado todas las casillas de los formularios. 2, los formularios no presentan tachones o enmendaduras. 3,
se encuentran debidamente firmados, el número de teléfono y la dirección que se reporten en el formulario del RUT deben coincidir con los datos del domiciliario principal reportados en el formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES. RUES es el mismo RUT, hasta donde yo averigüé. Dice, vamos a hablar sobre los costos de la matrícula. El costo dependerá de los activos reportados en el formulario del registro. Eso depende del flujo que uno maneja monetario. ¿Que el RUES es? El RUT es el mismo que el RUES. No. ¿Por qué no, profe? RUES es Registro Único Empresarial. RUT, Registro Único Tributario. Ah, ok, entonces no he dicho nada, profe, los confundí. El RUES es cuando usted lo va a meter a la Cámara de Comercio a matricularse, ¿no? Que la Cámara Como de Comercio comerciante. sí, y que la Cámara de Comercio te asigna pero de pronto, no, tienes que ir a la DIAN para que te asigne el RUT y volver a la Cámara de Comercio. O sea, primero el RUT y luego el RUES. Sí, el RUT es el Ah, formulario de Cámara de Comercio, ok. que da Dice con de cámara, pues, para registrarla. ok, la modificación de lo que hablamos de que no podía tener errores y la canción de matrícula mercantil depende de todo lo mencionado, que es de los errores, alteración, ortografía, es todo eso. Y ya terminaría, profe, esta sería mi exposición. Muy bien, vea, tomó un enfoque diferente, más del paso a paso para cada una empresa. Muy bien. Con gusto, profe, feliz noche. Bueno, gracias, lo mismo. Miércoles, y ahora aquí a Vamos, entonces, baja la mano, vamos con Angie Figueroa, Olga Solarte, Karen Lisset Capote. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Un momentico. Ya. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Empresas. La clasificación de las empresas. Según su patrimonio están las microempresas, que son, por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual. Los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales. La maquinaria y el equipo son elementales y reducidos. Las pequeñas empresas, en términos generales, son entidades independientes, creadas para ser rentables que no predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un determinado límite. Las medianas empresas. En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas y en algunos casos hasta miles. Generalmente tienen sindicatos. Hay áreas bien beneficiadas con responsabilidades y funciones. Tienen sistemas y procedimientos automatizados. Las grandes empresas se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes. Por lo general, tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados. Según su actividad. Empresas industriales. Son denominados también extractivo, ya que el elemento... Venga, perdón. Bueno, ya hemos hablado mucho de las clasificaciones. ¿Tiene algo de las sociedades? Sí, señor. Dale con las sociedades. Bueno, ya está clasificando los empresarios. Dale, ¿esa qué es? Los términos comerciales, que son los individuales y sociales, los términos tributarios, que son los naturales y jurídicos. Ajá, ya. Bueno, empresario o comerciante es aquella persona mayor de edad, hombre o mujer, cualquier sea su estirpe o condición que profesional y habitualmente ejerza una actividad que la ley considera mercantil. Pues
están los términos comerciales, que son individuales y sociales. El empresario individual se considera empresario individual, pues porque realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional. Ahí yo tengo dos tipos de sociales, que son la sociedad limitada, que es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles. Limita la responsabilidad de los socios del capital aportado. La sociedad anónima, que es una sociedad... Espérate. ¿Sabes desde cuántos a cuántos se hace la sociedad limitada? Mínimo cuánto y hasta cuánto el límite. ¿Cómo así? A ver, las sociedades limitadas tienen un mínimo de 2 socios hasta 25 socios. No para ver más. Mínimo 2, máximo 25. ¿Listo? Listo. Sí, porque aquí dice que no existe mínimo ni máximo de socios. No, sí, en la limitada, sí. Vale. En la sociedad anónima, es una sociedad de tipo capitalista cuyo capital está dividido en acciones que se pueden transmitir libremente. Funciona bajo el principio de responsabilidad limitada y no personal de los socios por las deudas sociales. Los términos tributarios. Está la persona natural, que actúa por sí misma, mientras que la persona jurídica debe actuar a través de su representante legal para contraer obligaciones, así como para ejecutar los actos propios de los empresarios. La persona natural se identifica con su número de cédula y la DIAN le asigna un NIT, que es el mismo número de cédula con un dígito adicional. La persona jurídica se identifica con el certificado de existencia y representación ilegal y el NIT que le fije la DIAN. También la persona jurídica posee su propio patrimonio, el cual es diferente del patrimonio de los socios. Por tanto, para el cumplimiento de las obligaciones, primero se requiere a la sociedad a fin de que responda y cumpla con su patrimonio, y en su defecto a los socios. La persona natural responde con la totalidad de su patrimonio, que puede estar conformado con la totalidad de los bienes de la empresa, personales y de su familia. Bueno, el contrato de sociedad. El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas físicas o personas jurídicas acuerdan realizar sendas o aportaciones para conseguir un fin común. La transformación y fusión de las sociedades. La transformación de una sociedad comercial no afecta la asistencia jurídica de la sociedad, tal como lo dispone el artículo 167 del Código de Comercio. Y la disolución de la sociedad es situación de una sociedad que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para que fue creada y solo subsiste para la resolución de los vínculos establecidos con terceros, con sus socios o entre ellos. Gracias. Muy bien, Figueroa. Bueno, noten pues que en los tipos de sociedades prevalece la responsabilidad que tienen los socios con la empresa, ¿no? La sociedad anónima sí son desde 5 hasta ilimitados. ¿Ya? Entonces, y pues la SAS, que va desde uno solo, puede montar una SAS, hasta los que quieran pertenecer a esa entidad. Muy bien, Figueroa, baja la mano, Olga Solarte, Karen Lisset, yo, Josué Duque. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Ya voy a compartir pantalla.
Ya casi, profe. Yo en la era cuaternaria, pero ya casi. Profe, ahí ya está viendo. ¿Ya están No. viendo? Profe. Compañeros, ¿están viendo? No. No, me sacó de la llamada. Ya voy a volverme a unir. Ahí estamos oyendo. Me sacó de la reunión. Ya. Ya. Déjeme ver los. Profe, ¿ya? ¿Ya está viendo? Va saliendo. Ya. ¿Lo tiene Prezi? Sí. Pero este es copiado, ¿no? Este no es mío. Dale Copiado. pues. Clasificación de las empresas. Bueno, eso es muy resumido. Sí, hágale. Mejor. Las variedades existentes de empresas hacen que sea necesario realizar diversas clasificaciones por criterios de estas, para que así se pueda realizar un estudio más ordenado y sencillo de ellas. Dice. Está por su actividad. Existen empresas industriales, empresas de servicios y empresas comerciales. Se quedó quieto en clasificación de las empresas. Allá. Ahí, profe. Dale otro. Espere. Ahí. Ahí, Le agrandó clasificación mucho. de empresas. Ahí. Por su empresas industriales, empresas comerciales y empresas de servicios. Mire, porque es que este no quiere. Espere, profe, porque es que no. Yo no sé por qué no sé. Creo que el precio es muy pesado. Sí. Empresas industriales. Pero mira que será por compartir que se hace pesado, ¿no? Porque uno Sí, los pero ve dale. más. Empresas industriales son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación o extracción de materias primas. Se clasifican en extractivas, manufactureras y agropecuarias. Empresas comerciales. Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor, en donde su principal función es la compra y venta de productos terminados, aptos para la comercialización. Se clasifican en mayoristas, menudeo, minoristas y comisionistas. Ahí hay varias. Empresa de servicios. Son empresas que brindan servicio a la comunidad, pudiendo tener o no fines de lucro. Se pueden clasificar a su vez en servicios públicos varios, como comunicación, energía, agua, servicios privados varios, servicios privados varios, servicios administrativos, contables, jurídicos, entre otros. En transporte, en empresa de transporte de personas o mercaderías, de turismo, de instituciones financieras, de educación, de salud, de finanzas y seguros. Ahí hay muchos, ahí hay una
Dice EPM, Seguro Social, Industria y Comercio. Hay Ah, varios. sí. Familiar, las Dale. alcaldías. Empresa de servicios. También se clasifican según la actividad. Las empresas también se pueden clasificar como empresas del sector primario, empresas del sector terciario y empresas del sector secundario. Esto ya lo habíamos visto en el otro semestre. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Tienes algo de las empresas, de las sociedades? De las sociedades. Sí. Voy a entonces a seguir con las diapositivas y miramos a ver el sector primario. Empresas del sector, aquí habla de eso. Más que todo es de la clasificación. En el sector primario, pues ya sabíamos que era la relación que con la transformación de recursos naturales en productos primarios no elaborados a los que se utilizan después como materia prima. Eso ya lo vi, ya nosotros lo vimos en el semestre pasado. Terciario también ya lo vimos. Empresas del sector secundario abarcan todas las actividades económicas realizadas con los servicios materiales que no producen bienes. Bueno, por el origen de capital, del capital. Esa es otra clasificación. Las empresas en función de donde procede el capital se puede dividir en diferentes tipos, públicas y privadas. ¿Sí? ¿Pública y privada en qué sentido? ¿Perdón? ¿En qué sentido? ¿Por qué se cataloga es pública o es privada? ¿En qué lo determina? ¿Qué? Espérese. Sí. Espere un momento. Profe, por el origen del capital. Ajá, sí, 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 así es. Públicas. Muy lento, mano. Muy lento. Públicas se trata de empresas en donde el capital pertenece al Estado y en las que se pretende satisfacer todas las necesidades sociales. Y privadas se trata de empresas en donde el capital es propiedad de inversionistas privados y son lucrativas en su totalidad. Pueden Así ser es, perfecto, así es. según la magnitud de la empresa. Habla también la clasificación de empresas, que habla de lo que dice la compañera, pequeñas, medianas, grandes, ¿sí? Las microempresas no superan los 10 empleados. Tienen ingresos hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. Eso es lo mismo que habló la otra compañera. Las empresas pequeñas pueden ser conocidas como pequeñas empresas. Su capital, ingresos y número de trabajadores son reducidos. De hecho, no trabajan más de 20 personas. Tienen ingresos entre 500 y hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Las medianas empresas sí tienen un número entre 250 y 1.000 trabajadores. Tienen ingresos entre 5.000 y hasta 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Grandes empresas, ahí está el logo del Postobón. Si posee más de 1.000 trabajadores y tiene ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos. Salarios mínimos legales vigentes. También se clasifican según su forma jurídica.
Teniendo en cuenta quién es titular de la empresa y la responsabilidad legal de los propietarios de esta, podemos hablar de empresas individuales conformados por solamente una persona que puede responder frente a terceros con sus bienes, autónomos, con responsabilidad ilimitada o hasta el monte aportado para la empresa. En empresas individuales, la responsabilidad limitada, hablamos de empresas familiares o pequeñas. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una organización democrática. Este es un ejemplo, ¿no? Sí. De una empresa. Sociedades o empresas societarias, que son las que se conforman por varias personas, son las empresas de sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita y sociedad de acciones simplificada, SAS. También se clasifican según su ámbito estatal. Nacionales, si se desarrollan la actividad en un solo país. Regionales, que desarrollan su actividad en una sola región. Multinacionales, que desarrollan actividades a la vez en varios países, suelen ser empresas grandes. Y locales, están enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto. O locales. Bueno. Bueno, ahí estamos hablando lo mismo, nacionales, multinacionales, está BBVA como ejemplo. Locales es que están enfocados en su propia localidad o un terreno correcto. Se llama eso. Regionales, bueno, en una sola región. Listo, profe. Bueno, muy bien. Bueno, profe. Chao. Chao. Sí. Sigue José Duque, se prepara Alejandra Toro, Luisa Contreras. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el empresario. El empresario, ¿qué es empresario? El empresario o emprendedor es esa persona que tiene el control sobre una empresa, ¿no? Y toma decisiones sobre la producción y para alcanzar fines en la administración. También el empresario puede además ser el propietario de la empresa y el dueño de la capital, y el encargado de asumir los riesgos de innovación. No todo empresario es un emprendedor, ya que el primero pudo haber heredado o comprado la empresa, o bien ser un empleado de alto rango encargado de dirigir la administración. El emprendedor se asocia más a la idea de asumir un riesgo, mientras que el empresario se vincula más a la toma de decisiones sobre un proceso. Las formas del empresariado varían según se van dando los procesos de transformación económica y durante la empresa asume los riesgos de producción. ¿Qué hace un empresario? El empresario puede ser una persona física como un sujeto jurídico
y puede desempeñar su tarea tanto de manera individual como colectiva. Un empresario actúa como personificación de la empresa, no solo por detentar su representación legal, sino por ser en muchos casos su propietario y por ser común que la empresa lleve su apellido. La actividad de un empresario se da tanto al interior como al exterior de la empresa. ¿Sí? Al interior, que es el encargado de la organización administrativa, de la articulación entre capital y trabajo para alcanzar los objetivos de producción. Y al exterior, que es el encargado de establecer relaciones con otras empresas y de actuar como portavoz de la empresa, de la sociedad. Clases de empresarios, está lo que es el empresario unipersonal, que es el trabajador por cuenta propia, y este se concentra en el poder de la empresa, a veces generalmente pequeña, cuya persona también puede ser natural o jurídica. El socio clave es el empresario que asume el rol para tomar decisiones de la empresa. El empresario miembro se encarga más bien de brindar apoyo y consultar financiera y administrativa de la empresa. ¿Qué tipo de empresario eres? Existen diferentes tipos de empresarios, se deben clasificar sobre sus características y las obligaciones dentro de su organización. Pese a sus diferencias, todos los tipos de empresarios tienen objetivos comunes, que es liderar el mercado y convertirse pues, en empresarios exitosos. Los 6 más comunes vendrían siendo el creativo, el mandón, el empresario, el compañero, el tecnológico, el organizador, el comprometido. El creativo se considera que es la figura más importante de la empresa. Trata de ser una persona más observadora, consciente de las ofertas de la empresa y así. El mandón es el empresario que actúa de forma autónoma a la hora de tomar decisiones. Se caracteriza por llevar la voz cantante de la empresa frente a cualquier circunstancia. El compañero, este tipo de empresario comparte el negocio con más socios, aunque se considera que el trabajo en grupo es sinónimo de eficacia. En situaciones de crisis, él apuesta por resolver los problemas y se considera que este tipo de acciones pues fortalecen más el vínculo empleado-empresa. El tecnológico, ya es el empresario que se caracteriza por estar al último de tecnología, sobre todo la informática y la electrónica, y guía su negocio más hacia la innovación. El organizador, se caracteriza por tener una mente analítica y entre otras, sabe construir buenos equipos de trabajo, ya que los conoce y explota lo mejor de cada integrante de grupo. El comprometido vive por y para su empresa. Está totalmente enfocado en su negocio y considera que todos deben estar comprometidos en remar hacia una misma dirección y así evitar cualquier desvío que le impida llegar a su objetivo. Ya. Hola, hola. Muy bien, José. Mire que enfocó otro aspecto, se enfocó por la parte de los de comerciante y su perfil. Muy bien. Vamos, baja la mano. Alejandra Toro, Luisa Contreras, Daniela Sánchez. Listo, ahí voy a compartir la pantalla, me avisan.
por favor, cuando se vea. Ahí ya. Sí, ya. Bueno, en la primera parte, pues es básicamente ya todo lo que han dicho, que es la empresa, los tipos de empresas según su forma jurídica, según su tamaño, según la propiedad del capital, según su actividad económica y según el sector económico. Voy a hablar principalmente de las sociedades comerciales. La sociedad comercial es una figura que permite que varios socios se agrupen y concurran al fin de desarrollar actividades mercantiles, producción industrial o la prestación de un servicio. Básicamente es como la unión de varias personas creando una empresa. La sociedad comercial es por lo general una persona jurídica que nace de un contrato social suscrito por quienes lo conforman y que pueden ser personas naturales u otras sociedades comerciales de diferentes tipos. Las sociedades comerciales se clasifican en dos clases. La sociedad capital, las cuales lo que importa son los aportes económicos, las acciones, más no las personas. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están las acciones, pues son impersonales. Para este tipo de sociedad capital existen varias subclases. La primera es la sociedad anónima, la segunda es la sociedad por acciones simplificadas o las más conocidas como las SAS, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de economía mixta. Las más como famosas son las sociedades anónimas y las SAS. Y la segunda clasificación son las sociedades de personas, en las cuales lo más importante son las personas que las conforman y sus socios. Y por lo general, estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos, por lo que se trata de sociedades cerradas donde el capital no es lo más importante, sino quienes la conforman. En Colombia existen varias clases, las cuales son las sociedades limitadas, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, las sociedades o empresas unipersonales y las cooperativas. De las anteriores, las más utilizadas son las sociedades limitadas y las cooperativas. La responsabilidad de los socios, según el tipo de sociedad, es diferente, ya que, pues, como lo mencioné anteriormente, en las sociedades de capital es más importante el dinero que los socios o las personas de la sociedad, y en la sociedad de las personas es más importante obviamente los socios y las personas que conforman la sociedad más que el dinero. El contrato social es en el cual se constituye una sociedad y dado esto obviamente se conformaría una persona jurídica como institución de derechos y obligaciones. Los elementos básicos para este tipo de contratos son la existencia de los socios, que deben ser 2 o más, establecer los aportes que deban hacer la sociedad y la forma en que serán dados. Por ejemplo, quién da tanto dinero, quién va a tener tantas acciones, etc. Establecer el objeto de la sociedad, es decir, cuál va a ser su actividad, si van a prestar servicios, si van a producir cosas, etc. Y por último, establecer el propósito de lucro. El capital que se acuerde aportar por los socios debe quedar fijado de forma precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse. Todo esto debe ir en el contrato que va a ser firmado por las partes que conforman la sociedad. Ninguno de los socios obviamente no puede ser, digamos que en un momento él diga voy a tener el 15% de los aportes y se lo suban sin previo aviso. Esto no puede suceder, ya que todo debe estar en el contrato. En este acuerdo se debe fijar la fecha, el lugar y la forma en cómo deben ser entregados los aportes, pero en tal caso de que esto no haya sido establecido, se entregarán en el domicilio social de la entidad. Todo esto está fijado en el artículo 125 de la Ley de Incumplimiento en la entrega de aportes o recursos en la no estipulación. El contrato es válido cuando
cumpla con todos los requisitos generales, como son, por ejemplo, que los socios sean capaces de contratar legalmente, su consentimiento no puede estar viciado, es decir, que no deben estar obligados a llevar a cabo el contrato, y que las obligaciones y propósitos por el cual se funda la sociedad tengan objeto y causa lícita, es decir, pues que no sea ilegal. La fusión o transformación de las sociedades por lo general se da para salvar la sociedad. Existen muchos mecanismos por los cuales se pueden salvar la sociedad y entre estos se encuentran la fusión y la transformación. Cada uno de estos mecanismos tiene diferentes ventajas y desventajas dependiendo de los intereses de los socios, ya que uno implica el desaparecimiento de la sociedad, mientras el otro es un cambio en la constitución de esta. Obviamente se deben cumplir una totalidad de requisitos legales para realizar este cambio. Lo relacionado a la fusión de las sociedades se encuentra regulado en el artículo, desde el artículo 172 al 180 del Código del Comercio, y lo de la parte de la transformación está desde el 167 al 171 de la misma norma. Los aspectos como generales están en ese cuadro, en el cual habla de que la fusión es una sociedad que es absorbida por otra. El desaparecimiento y la disolución de la sociedad absorbida y sin liquidación, ya que los activos pasan a ser parte del patrimonio de la sociedad absorbente. Los bienes y derechos de la sociedad absorbida se ponen en cabeza de la sociedad absorbente y las obligaciones de la sociedad absorbida pasan a ser de la sociedad absorbente. Prácticamente la sociedad pasa a ser parte de la que la compra, por así decirlo. Y en la parte de la transformación es un cambio que no implica que la sociedad desaparezca. La personalidad jurídica de la sociedad sigue estando vigente y la sociedad puede seguir trabajando al no haber solución de continuidad, sino una reforma del contrato social. La unanimidad en la decisión de los socios y evita la disolución de la sociedad. Por último, tenemos la disolución de la sociedad comercial. Una sociedad comercial pues, puede disolverse por distintas causas, pero la más común es la expiración del término de duración. Sin embargo, hay diferentes causas por las cuales puede disolverse y está establecido en el artículo 218 del Código del Comercio, y son las siguientes. El primero es por el vencimiento del término del contrato social si este no se prorrogó. El segundo es por el hecho de no poder desarrollar la actividad social. El tercero es por reducirse el número de socios a menos de lo que se requiere para este tipo de sociedad o por el aumento del máximo de miembros que se requieran. Por la causa de que de manera expresa hayan contemplado a los socios en el contrato de sociedad, o por ejemplo también puede ser porque los socios tomaron la decisión de disolver la sociedad. La última es porque las demás causas contempladas en la ley en relación con cualquier tipo de sociedad. La sociedad se constituye por acuerdo entre los socios y obviamente también se puede disolver por un acuerdo entre los mismos, que más que una causal de decisión soberana es un máximo orden social, es decir, o sea, ellos pueden tomar la decisión de hacerlo sin que esto sea como ilegal, por así decirlo. Las consecuencias de disolver una sociedad es que se termina su existencia y significa que no va a poder seguir ejecutando la actividad a la que se dedicaba, ya que pues con los efectos de la disolución no se puede volver a ejecutar ninguna clase de actos excepto los necesarios para la liquidación de los trabajadores. Y listo, ya eso sería todo. Muy bien. Excelente, Alejandra. Acuerden de compartir todas esas diapositivas en el grupo. Luisa Contreras, Daniela Sánchez, Natalia Carmona. Pero venga, Luisa Contreras ya no participó. Daniela Sánchez, Natalia Carmona, Natalia Hidrobo.
Dale. Daniela. Ya. Eso, tipo de sociedades comerciales en Colombia. Muy bien. Se me trabó. Se me trabó. ¿Qué? Se me trabó. Ya. Ahí la estamos viendo. No le mueva nada. Ya, Luisa, ya estás viendo. Mete, oye. Habla el micrófono. Ah, pues yo también quiero algo. ¿Ya? Se me está Ya. trabando el portátil. Baje la palanquita. Ya. Bueno. Al micrófono. No, bueno, otra vez. Tipos de sociedades comerciales en Colombia. En Colombia las sociedades comerciales se clasifican en diferentes tipos, las cuales se dividen en dos grandes grupos o clases: sociedades de capital y sociedades de personas. ¿Qué es una sociedad comercial? La sociedad comercial es una figura que permite que varios socios se agrupen y concurran a fin de desarrollar actos mercantiles, la producción industrial o la presentación de servicios, en donde las utilidades o pérdidas del negocio emprendido se distribuyen a prorrata de su participación en el negocio. La sociedad comercial es por lo general una persona jurídica que nace de un contrato social suscrito por quienes la conforman, que pueden ser personas naturales u otras sociedades comerciales de diferentes tipos. Sociedades de capital. Se llaman sociedades de capital aquellas sociedades en las que lo que importan son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Para este tipo de sociedades no importan en mano de quién están sus acciones, pues son impersonales. Existen diversos tipos de capital, a saber, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada, sociedades en comandita por acciones y sociedades de economía mixta. Y las sociedades de personas son aquellas sociedades donde lo más importante son las personas que la conforman, sus socios, y por lo general las sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos, porque trata de sociedades cerradas donde el capital no es lo más importante, sino quienes la conforman. Entre las sociedades de personas en Colombia se conocen las siguientes: sociedad limitada, sociedades colectivas, sociedad en comandita simple, sociedad o empresas unipersonal, cooperativas. Responsabilidades de los socios según el tipo de sociedad. La personalidad de las diferentes sociedades difieren según el tipo de sociedad. En algunas la responsabilidad de los socios se limita a un montón de sus aportes y en otras los socios responden con su patrimonio solidaria e ilimitadamente
En otras, como las sociedades comanditas, se puede presentar tanto la responsabilidad limitada como la ilimitada. Listo, mami. Listo, profe. Cuando usted me habla de responsabilidad limitada o como la ilimitada, bueno, hay ciertos tipos de sociedades, como la sociedad, por ejemplo, colectiva. Esas sociedades son, los socios son responsables por las obligaciones de forma ilimitada. Mientras que en la sociedad limitada o en la SAS, la responsabilidad de las obligaciones es limitada ¿a qué? A los aportes que están en la sociedad, ¿de acuerdo? Bueno. En comandita simple hay una característica que no la han nombrado. En comandita simple hay dos tipos de socios, el socio gestor y el socio comanditario. Vamos a ver si de pronto los que faltan me van a decir. Muy bien, Daniela. Natalia Carmona, Natalia Hidrobo y Karen Lisset Capote. Bueno, yo... ¿Ya están viendo las diapositivas? No. ¿Y ahora? Ya. Bueno, yo he visto que mis... Señor. Ya vimos bastante de esta, ¿no? Va corriéndolas, yo lo voy mirando. ¿Y tiene algo de sociedades? Sí, señor. Tengo Empiece aquí... por el lado de la sociedad, pero váyame pasando la sociedad. Ahí está. Ajá, tengo lo de la sociedad. Entonces, pues, como ya lo han dicho muchos, la sociedad en sí es una persona jurídica que nace de un contrato social suscrito por quienes lo conforman, que pueden ser personas naturales u otras sociedades. Tenemos aquí los dos tipos de sociedades, que sería intuitus personae, que es atención a la persona. Aquí podemos ver la sociedad limitada, que es la responsabilidad de los socios y que tiene un monto de sus aportes, de modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Tenemos la sociedad colectiva, que es un tipo de sociedad comercial donde no se limita el número de socios para conformarla, y de donde todos ellos responden solidariamente por las operaciones de la empresa. Tenemos la sociedad comandita simple, que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados y que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y uno o de los varios comanditarios que únicamente estén obligados a pago de sus aportes. Tenemos la sociedad unipersonal, que es aquella que se conforma por una sola persona, y en Colombia esta casi no existe como tal, pero que sí existen figuras que permiten crear una empresa o persona jurídica con solo un socio. Tenemos también las cooperativas. Sí, señor. Las SAS, ¿no? Sí, señor. Tenemos a ver, las... A él le aclaro, perdón, a él ya te aclaro un poquitico del comanditario. En la sociedad en comandita simple hay dos tipos de socios, el comanditario y el gestor. El comanditario da sus aportes y en caso de responder por obligaciones solamente responde hasta por el monto de su aporte, mientras que el gestor, ese, como tiene la parte administrativa, ese sí es solidario de forma ilimitada en cuanto a las obligaciones de la empresa en caso de una quiebra o alguna cosa, ellos sí responden con todo. ¿Listo? Esas dos son las dos diferencias entre el comanditario y el socio gestor, ya, o industrial se llama. Dale. Y tenemos las cooperativas, que es aquella que está conformada por una sola persona, y en Colombia la sociedad la jurídica, ya lo que ustedes explicaban. Tenemos la intuitus rei, que es en función de la persona. Esta está conformada por tres tipos de sociedades, que sería la sociedad anónima, que es la sociedad mercantil de capital, en la que se divide en partes alicuotas, que serían por partes iguales, denominadas acciones, y en las que los socios no responden personalmente en las deudas sociales.
tenemos la sociedad en comandita por acciones, que son las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comunitarios no tendrán esa responsabilidad. Por último, tenemos la sociedad anónima simplificada, que es la que está constituida por una o varias personas naturales jurídicas que luego de la inscripción del registro mercantil se constituyen en una persona jurídica distinta de su accionista o sus accionistas, y en lo cual los socios solo serán responsables hasta el monto de sus aportes. Eso es todo. Muy bien, Natalia Carmona. Excelente, pues. Sigue Natalia Hidrobo. Y termina Natalia Hidrobo, Karen Lisset y Brigitte Villano. Hola, profe. Profe, yo tengo, bueno, ya le muestro lo mismo que ya todas las compañeras han expuesto. Vaya pasando la vez. Ahí está los demás, subirlo al grupo de WhatsApp, mandar las diapositivas. Yo ya le envié al grupo. Dale, Natalia, entonces, va pasando. Espérate, que está lento. Me pauso ahí. Lo mismo de que es una empresa, la clasificación de las empresas según su patrimonio y según su actividad. Está pegado. Expliqué las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes empresas, las empresas industriales por su servicio y comerciales y por sus servicios. Pero pues como ya me explicaron eso. Sí, también es lo mismo que hemos visto, sí, no hay problema. Igual yo las envié al grupo. Ok. Karen Lice Capote, Brigitte Villano y terminamos. Ay, profe, espérate que ya me pegó el... Espérate. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Ahí se ve? Va saliendo, ya. Ok. Qué pena, compañeros, que tengo un poco de gripa, entonces voy a detener un poco el audio cuando tenga que estornudar. Voy a hablar un poco sobre la sociedad de economía mixta. Ya todos hablaron pues sobre las sociedades que aparecen en el módulo, pero yo quise investigar un poco más y en Colombia hay una sociedad que se llama economía mixta. ¿Qué constituye esta sociedad de economía mixta? Según el Código del Comercio en el artículo 461, dice que las sociedades comerciales que se constituyen con aportes del Estado y el capital privado son de economía mixta y se sujetan a las reglas del derecho privado y la jurisdicción ordinaria, salvo a la disposición legal en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas tienen capital del Estado y capital privado. Las características de esta sociedad de economía mixta es que son descentralizadas, cuyas características son, entre otras, autonomía, dirección propia, tener personalidad jurídica y el desarrollo con un objeto social concreto y específico. Con el desarrollo de sujeto social se convierten en apoyo del aparato gubernamental para poder cumplir con ciertas actividades y tareas que necesitan ser realizadas bajo pautas especiales. En un negocio legal cuya característica principal es el fin de lucro, por tanto, implica el ingreso del Estado en la actuación de compañías naturales comerciales, lo cual es principal, se tiene como ajeno a las funciones normales en una entidad pública. Sin embargo, se justifica que esta sociedad, por diversas razones, inspirada siempre en preservar o alcanzar un bien legal. Cuando hablamos del Estado, es que ellos tienen una cierta participación en esta sociedad. La sociedad de economía mixta solo tendría como componente diferenciador la circunstancia de recibir una aportación cuya procedencia es el tesoro público. En sus otros aspectos debe obedecer las normas generales establecidas en el Código de Comercio. Sin embargo, el Estado participe en este tipo de sociedad tiene un alcance de gran importancia legal,
ya que al realizar una inversión de dinero público se origina un conjunto de consecuencias legales y fiscales que necesariamente se deben estudiar y tener en cuenta. Por ejemplo, se manifiestan aspectos altamente revelantes como son el régimen legal referente a sus empleados, las funciones públicas eventuales que podrían desempeñar, el régimen de contratación o aplicar a sus actos legales, y la jurisdicción aplicará frente a pleitos judiciales o contingencias. ¿Pero qué aportes hace el Estado en esto? Es un beneficio, según el Código 463 del Comercio. Esto es un beneficio para esta economía mixta o esta sociedad de economía mixta, que son ventajas financieras o fiscales, garantías de la obligación de la sociedad, bonos que la misma emita y auxilios especiales, entre otros. Pero ¿cómo se crean estas empresas? Esto se crea bajo alguna sociedad dispuesta por el Código de Comercio. Puede ser en comandita simple, operaciones, colectiva, anónima o responsabilidad limitada, porque la legalización colombiana no indica ninguna en especial para este tipo de sociedades. La constitución de una sociedad de economía mixta es un proceso complicado, ya que las normativas que reglamenta esta materia establecen la realización de 2 actos jurídicos impredecibles para dar origen al nuevo ente, que son la ley que lo autoriza o la crea y el contrato de la sociedad. La aprobación estatal. Cuando se aprueba esta sociedad de economía mixta, no concierne el concepto de ley en el sentido tangible, entre otros motivos porque el asunto de dicho acto debe ser concreto y singular, y de ninguna manera se podría tratar de una potestad indefinida y general. Cuando se refiere a sociedades de economía mixta diferentes a la orden nacional, en la mayoría de los casos del acto estatal de la creación es expedido por los consejos municipales y las asambleas departamentales. En estos casos, se hace mucho más evidente que no se trata de actos promovidos por la ley, sino de actos administrativos despachados por estos organismos públicos. Contrato de sociedad. Según la Ley 489 de 1998, en el artículo 50, el contenido de la autorización debe ser el siguiente. La ley que disponga la creación de una entidad o organismo administrativo deberá establecer su estructura orgánica y sus objetivos. Igualmente, estipulará el soporte presupuestario. Todo esto debe ir conforme a las líneas fiscales determinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Luego debe haberse recibido la autorización legal para poder crear la sociedad de economía mixta a favor de un ente público determinado de parte de su representante legal. Se deberá proceder a realizar un negocio jurídico de tipo estrictamente comercial, tal como lo es el contrato de sociedad mercantil. Finalmente, se debe cumplir con el acto de llevarlo escrito público. Por su último, se verá registrado a la Cámara de Comercio del sitio donde tendrá su domicilio principal la sociedad. Y un ejemplo de las sociedades de economía mixta que hay en Colombia. Está el Banco de Comercio Exterior de Colombia, S.A., la Previsora S.A., que es un ente público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, que es un ente público del Ministerio de la Agricultura, Banco Central Hipotecario, que es un ente público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Hotel San Diego S.A., Ministerio de Defensa Nacional, y Artesanías de Colombia S.A., que es Ministerio de Desarrollo Económico. Y eso sería todo. Profe. Muy bien, muy bien. Esa de economía mixta es interesante, muy bien. Profe, Diga. una pregunta. O sea que las empresas prestadoras de servicios públicos son mixtas, son sociedades mixtas. ¿O no? Depende como usted. A ver, en las sociedades mixtas, el Estado debe tener la mayoría de las acciones, ¿no? Para tener como el mando. Es la única condición que se exige para que sea la economía mixta, que el dinero, que el Estado, el gobierno, pues, el capital sea la mitad más uno. El 50% más uno. Y hablando de este banco, ¿cómo es que se llama, profe? El principal banco de Colombia, el Banco de la República, ¿ese es del Estado o es de particular? Ese es del Estado, es un ente regulador. Eso se hizo con la misión Kemmerer, fue que se fundó el Banco Central, y es la que el Banco de la República es la que maneja la tasa de intereses, controla el dólar,
como el Banco Central, claro, es del gobierno. Y en este caso la DIAN también sería del gobierno. Obvio. O sea La que DIAN es el ente que el fisco, al que maneja y controla los dineros que van a llegar, es como la hacienda pública, digámoslo así. ya, profesor, entiendo. Gracias. Bueno, Brigitte Villano, y terminamos con Brigitte Villano, dale. Profe, buenas noches. Voy a compartir. Ahí se ven, profe. Sí. Profe, pues ya está acá resumido lo que hablaron los compañeritos. Entonces ahí voy pasando las definiciones. De pronto, tips pequeños en cuanto, digamos, a razón social y en cuanto a empresa, ¿no? Razón social y nombre comercial de una empresa, de pronto como la diferencia. Razón social es como el nombre que se registra mercantilmente en la Cámara de Comercio, la actividad económica de una persona natural o jurídica. Y el nombre comercial es como, por ejemplo, con el que el establecimiento se anuncia al público. Por ejemplo, Almacenes Éxito S.A. sería la razón social. Y el nombre comercial de la empresa sería que uno le dice éxito, o sea, como de pronto esa diferencia. Y de pronto, profe, en cuanto a la transformación y fusión de las sociedades, en el artículo 167 nos hablan de que una sociedad antes de su disolución puede adoptar cualquier otra forma de las sociedades comerciales reguladas. Pues no sé, me parece como interesante, ¿no? Sí. También habla de que, pues obviamente hay unos pasos para poderlo hacer. Dice que en la escritura pública de transformación se modifica la responsabilidad de los socios frente a terceros. Obviamente si se va a pasar de pronto de una sociedad que se puede con un socio, lo que hablábamos de las SAS, y si se va a pasar de pronto a hacer a una que ya tenga más socios, pues se tiene que dejar como eso en lo de la escritura pública, antes de hacer lo de la disolución de la sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, la fusión, también está en el artículo 172, donde dice que habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. También, pues, no había escuchado que de pronto tocaran esos temas. Ya en cuanto a la disolución de la sociedad, pues en el artículo 218 establece 7 literales, eso también los podemos ver en el módulo. Y de igual manera también hay una obligación de los liquidadores, porque obviamente cuando van a liquidar una empresa, pues entran a ver muchos puntos. Y ya sería como eso, profe, de pronto, los puntos que de pronto no van a ver. Está bien, Brigitte, está bien. Vale. Muy bien. Bueno, jóvenes, a ver. Ya, venga, yo comparto entonces. Bueno, entonces, muy bien las explicaciones, creo que ya se cubre todo lo que es una empresa, las actividades de la empresa, cómo se clasifican, y las sociedades, cómo se clasifican y los tipos de sociedades. Bueno, ya en la página 63 van a estudiar ustedes sobre los títulos valores, van a hablar sobre título valor, cuáles son las características, clasificación, circulación, endoso, clases de endosos, letra de cambio, el pagaré, el cheque especiales, cheque cruzado, cheque para uno en cuenta, cheque certificado, cheque de herencia, cheque viajero, facturas. Bueno, eso ya ustedes lo terminan. Ya dentro de 8 días, muchachos, es el examen final. Entonces, ya no nos conectamos más. Ya quedamos. Yo el día miércoles lo subo el examen y los doy hasta la medianoche para que lo resuelvan, ¿de acuerdo?
Me imagino que al entrar a la plataforma ya han llenado la mayoría, ha llenado la evaluación docente, ¿no? ¿Sí lo han hecho ya? Pero, Sí, señor. No, profe. bueno, listo. Entonces, importante que la haga, que es la evaluación de nosotros. Ustedes son los que exigen y califican, ¿no? Eso lo tienen muy en cuenta acá en la universidad. Un placer haberlos conocido, de verdad. Un grupo muy bueno, un grupo notas altas, un grupo que se vio que están con las ganas de trabajar. Espero que nos veamos en otros semestres. Sigan así, con ese ímpetu, con esas ganas, y pase lo que pase, si vuelvan en pandemia, lo que sea, persistan y resistan. Que al Profe. final, como les dije, dígame. Una preguntita, es que no la entendí bien porque como que mi internet se trabó. La próxima clase ya no nos conectamos, sino que sería el examen final. Yo dejo el examen final en actividades, sí. Ah, o sea que no nos conectamos al link que está en la tutoría. Claro, tienes que entrar a la plataforma para poder entrar al examen, Ah, ok, profe. para bajar el examen y hacerlo, y después subirlo. No, no vamos a conectarnos a charlar, no, al chat no, pero sí usted debe entrar ahí a tutorías, octava sesión, ahí va a aparecer el examen final. Ah, ya entendí, profe, gracias. Qué pena interrumpirlo. Bueno. ¿Verdad que porque ustedes no hicieron conmigo el primer parcial? Porque lo hicimos yo la que en promedio. No, usted entra a la plataforma normal, busca la octava sesión y ahí va a aparecer, o en actividades va a aparecer. Se puede meter por tutorías, que ahí va a aparecer en azulito el examen y da doble clic, donde yo pongo el enlace, pero yo ya no pongo el enlace, sino que va a aparecer examen final. Le das ahí doble clic y te lleva al examen. O entras a actividades, ¿sí? Y en actividades va a encontrar examen final. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hello? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, profe, gracias. Él está diciendo que ojalá sigan con sus estudios, ojalá no resistan, persistan, que al final de cuentas, como lo dije en la primera clase, los frutos los van a ver. ¿Que su vida va a cambiar? Sí. Su calidad de vida también. Bueno, más le faltaba antes de empezar. Mire, ya se acabó el primer ciclo. Y arranca los ciclos ya de un semestre y mire, ya van avanzando. Cuando menos piensen, ya están graduándose con su toga. ¿De acuerdo? Y buscando la especialización. De mi parte, veo un grupo muy bueno. Mire que hay varios de aquí que ya que van a entrar al semillero de investigación. Cuando estén por allá más adelante, más arribita, en la universidad, la otra semana van a salir unos flyers. Yo tengo el proyecto de montar un consultorio contable en la universidad. El consultorio contable consiste así como en la libre está el buffet de abogados que la gente de afuera busca a alumnos de derecho de los últimos semestres para consultorías. Pues acá también vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un asesoramiento, vamos a tener un consultorio contable de la universidad hacia la comunidad. Cualquier persona, vamos a enseñarles a crear empresas. Ustedes ya tienen, mire, lo que aprendimos en derecho comercial y laboral. Esas cosas entran dentro del asesoramiento, un contrato de trabajo, cómo se constituye la empresa. Mire que por ahí una alumna mandó el paso a paso de cómo se constituye la empresa, están en diapositivas, manden las diapositivas que falta por mandar al grupo, bajen todo eso, imprímalos o tengan los archivos digitales. Bueno, entonces, a futuro, cuando ustedes estén por ahí en séptimo, octavo semestre, van a estar en el consultorio contable como asesores, obviamente al lado de un profesor, como los odontólogos, como todo. Entonces, ya tenemos el proyecto Semillas de Investigación y el consultorio contable, que más adelante ustedes van a ser parte de él, ¿de acuerdo? De mi parte, les quedo muy agradecido. Creo que es un grupo bueno. Ojalá sigan así. Pues nada, nos vemos entonces en otra asignatura. No sé si de pronto en el otro ciclo nos volvamos a ver, pero pues la idea es que sigan con ese. Me admiro
por la responsabilidad y el interés que le han colocado a las clases. Creo que cumplí con la expectativa, vimos todo el módulo, lo evacuamos hasta la saciedad, tuvimos sesiones larguísimas porque siempre un grupo numeroso, pero todos de cierta forma, así sea la repetidera, nos va quedando más claro. Mire que unos se enfocaron por otro lado, entonces de eso se trata. De mi parte, entonces me despido, muchas gracias y que pasen una feliz noche. Hasta luego. Profe. Feliz noche. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Salió la guafe. Hasta luego.